Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Espero que sí me oigan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos un poquito retrasados, 5 minutos, pero ya estamos aquí al aire. Mi nombre es Gerardo González, soy director de Retorno Online. Para los que no conocen el proyecto, Retorno Online es bueno, intenta ser una iglesia digital, una iglesia en línea, por eso es online. Y bueno, dentro de muchas otras actividades que hacemos para Retorno Online, estamos ocupándonos de la salud mental de las personas que nos han acompañado viendo los videos los domingos y de todos los demás que quieran seguirnos en la plataforma ya sea de Facebook o de YouTube o Instagram. Y en este tema de preocuparnos y ocuparnos por la salud mental, es la segunda vez que invito a mi amigo, ¿qué digo? Mi amigo, mi hermano. Ay, no, de hecho sí, Israel Ortiz. Él lo conozco desde que estábamos en la secundaria y pues cada quien fue tomando su camino. Y él estudió psicología, es un muy, muy buen psicólogo. La verdad es que lo recomiendo mucho, no porque sea mi amigo, sino porque sé la persona que es. Lo conozco, les digo, desde hace mucho tiempo y sé que si es un buen amigo, seguramente también será un muy buen terapeuta y sabrá ser su amigo y la persona que los escuche cuando necesiten hablar con alguien. Y por eso lo decidí invitar aquí a Retorno Online. Déjame ver si ya te ves. Ahí ya te ves. Sí, ya estás. Gracias, Saluda. buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Oye, pues muchas gracias por aceptar otra vez estar aquí en Retorno Online. Eh, la idea de hoy, como la vez pasada, es, ya sabes, trata de tener una plática muy, muy casual, una plática más que como entrevista en realidad, es hablar de un tema. Y específicamente hoy la propuesta, perdón, es mi perrita que le encanta ladrar. La propuesta del día de hoy es hablar sobre los conflictos familiares. Eh, Esto pasa cuando estamos en vivo. Espérenme, denme un segundo. Exactamente. Ven. Entonces, los conflictos familiares como estos con mi perrita, eh, en temas, en la época de la pandemia, ¿no? En época del encierro, estamos todos aquí aislados. Y de repente pasan cosas como estas, ¿no? Uno intenta trabajar, joder, sin ensayarlo salió así. Uno intenta trabajar, a lo mejor está haciendo home office o estás dedicándote a tus cosas y de repente tienes que batallar con, pues literal, con la familia, ¿no? Los que tienen niños se ponen a llorar, los que tienen perros se ponen a ladrar como locos, desquiciados. Este, Exactamente así. Así tal cual. No lo ensayamos, ¿eh? Aquí está, aquí está la culpable de... Acá está. El caso es que de eso se trata este programa el día de hoy. De tratar de tener tolerancia a este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo tener paciencia con las personas con las que vivimos, saber tratar los problemas que tenemos con ellos al día a día, entender bien qué es lo que está pasando en el entorno familiar y cómo podemos vivir con ellos. No sé si lo expresé bien, pero esa es la idea de hoy, ¿no? Entonces, puesto el tema sobre la mesa, me gustaría, pues, cederte el micrófono y voy a poner mute aquí para que, no sé ahora quién vino, o sea, tocó el timbre, pero bueno. este, por favor, Isra, adelante. Muchas gracias, Gerardo. Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo quisiera tomar lo que acaba de suceder. Platícame qué emociones, es decir, qué sensaciones corporales surgieron en ti o están surgiendo en ti en este momento. Estoy sudando porque me puse, obviamente uno quiere que salga todo perfecto, ¿no? Pero sí, frustración, enojo, pena, vergüenza, ¿no? Porque, pues, ¿cómo va a pasar esto, no? Al aire, ¿no? Y sí, es muy, más, sobre todo frustrante. Creo que esa es la respuesta. Ok, y tú habitualmente le das un manejo a esas emociones, es decir, a esas sensaciones corporales. Replanteo, esas sensaciones corporales, que esa es la emoción, la respuesta orgánica,
a un fenómeno interno-externo, como lo que acaba de suceder con la Golda, y después se queda un sentimiento. ¿Qué sentimiento te queda? Ahorita estoy sintiendo como ya tranquilidad, Okay. pero Frustración, te- básicamente tuvo frustración. frustración. Y ¿sabes qué? Me queda la idea de que pude haberlo prevenido y no lo hice, ¿no? O sea, creo que en otras ocasiones siempre me tomo la molestia de poner aquí a mi perrita para controlarla y quitarle su collar para que no haga ruido, etcétera. Y hoy como que se me pasó y entonces está esta sensación de pude haberlo hecho mejor y no lo hice, ¿no? Ujú. Ok. ¿Y qué haces habitualmente con esos sentimientos cuando se te quedan así? Es decir, con la frustración, sobre todo con la frustración y con esta, pues yo le llamaría culpa, ¿no? Esta molestia a lo mejor contigo mismo, decir, pude haber hecho las cosas de una manera distinta y no lo hice. Pues aquí sigue. O sea, Exacto, no se va, no se va. exactamente. Entonces, y por qué aprovecho la circunstancia que nos tocó ahorita? Porque creo que ese es un punto importante a trabajar en todo conflicto familiar, ¿no? En todo conflicto en casa, es tornarnos consciente de nuestras respuestas emocionales. Insisto, la respuesta emocional es nuestra respuesta orgánica ante un fenómeno interno o externo, y tornarnos conscientes del sentimiento que queda producto de esa emoción y, o por supuesto, producto del fenómeno interno o externo. La mayoría de nosotros tenemos poca conciencia de esto, ¿no? Creo que al paso del tiempo vamos generando este autoconocimiento y generando esta conciencia de qué pasa en nosotros. En la medida en que podamos estar al pendiente y conscientes de estas emociones y de estos sentimientos, vamos a poder pulir nuestras respuestas y vamos a poder generar un cambio de conducta. No actuar en automático, ¿no? Porque generalmente es lo que nos llega a suceder. Como seres biológicos, llega la emoción y ya sea la adrenalina, todas aquellas hormonas que se generan producto de nuestras emociones, pues reaccionamos en automático. No, se trata de que seamos mucho más finos en poder reconocer nuestras respuestas, perdón, para poder empezar a modularlas, Ujú. ¿no? Ok, eso es con respecto a lo que acaba de pasar. Y bueno, la charla de hoy es precisamente formas de resolver conflictos, sobre todo en estos tiempos que tú hablabas. Creo que estos conflictos han tendido a agudizarse, ¿no? Es muy común que una situación de crisis, y yo creo que todos estamos viviendo una crisis desde muchos aspectos, ¿no? A nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel físico inclusive, y también a nivel espiritual. eh, Somos más susceptibles a maximizar, a que se maximicen las emociones, por supuesto, los sentimientos con respecto a lo que habitualmente sentimos. Y también es una característica de las crisis que las problemáticas preexistentes a la misma se pueden magnificar o se vuelven a notar, ¿no? Que es un poco lo mismo que sucedía con lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? En la primera charla que tuvimos, se magnifican estas circunstancias, ¿no? Eh, Todos lo hemos escuchado en medios de comunicación, que la situación sobre todo de violencia intrafamiliar en Sí. los tiempos del COVID se han disparado las cifras enormemente, aunque nuestro presidente diga que el 90% de las llamadas que piden auxilio de esta naturaleza son falsas. Yo no coincido con esta circunstancia. Voy de acuerdo en cuanto a las llamadas, y no es que disculpe yo al presidente, ni mucho menos. Esto sí está súper comprobado, ¿no? Sí, aproximadamente entre el 90 y el 95% de llamadas, por ejemplo, a 911 en el sentido de pedir auxilio a una ambulancia, son falsas. Lo mismo sucede en Cruz Roja. Habías platicado un poquito bueno, yo tengo algún tiempo en Cruz Roja, estuve muchos años muy activo, y esos años de actividad en Cruz Roja no tan solo era directamente en una ambulancia, sino también en el CIU, lo que era el centro de recepción de las llamadas. Y sí, ahí a veces yo hacía una guardia completa y se reciben miles de llamadas. En una guardia que yo tenía de 8 horas recibía miles de llamadas, y yo creo que una era efectiva. Sí, sí, eso sí sucede en realidad. Sin embargo, yo creo que lo que se está manejando no es real. Las llamadas específicamente para pedir auxilio en una situación de violencia intrafamiliar sí son altísimas, altísimas. Porque, insisto, se exacerban estas circunstancias.
la sensación a veces de encierro y nuestras circunstancias de vida a veces lo propician, ¿no? A veces tenemos muchos miembros de una familia conviviendo en un espacio muy pequeño. Tenemos un porcentaje altísimo en México de varias familias que viven en lugares muy pequeños, obviamente con inadecuadas condiciones de higiene, de iluminación, de ventilación. No hay forma. ¿Cómo? Yo voy a poner un poquito el ejemplo y valga la comparación. Todos hemos viajado en el metro, ¿no? En el sistema de transporte colectivo. Sí, claro. Y es sumamente fácil que se detonen conflictos, que se detonen peleas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos invadidos en nuestro espacio más vital. Y lo mismo está pasando en este momento, aunque sea una cohabitación, aunque cohabitemos con alguien, nos sentimos invadidos en nuestro espacio más vital. Y como todos estamos susceptibles a que se magnifiquen nuestras emociones, los puntos de conflicto son muchísimos. Es como un ambiente con gas. Si dejamos las llaves del gas abierto, solo hace falta una chispa para que eso detone. Yo compararía de esta manera los conflictos que estamos viviendo en casa en este momento. Es un ambiente tan tenso, suele ser un ambiente tan tenso, que solo hace falta una pequeña chispita, un pequeño roce para que el conflicto se magnifique. ¿Cómo podemos definir el conflicto? Yo lo definiría porque es una situación en donde entramos en confrontación dos o más personas de un grupo, ¿no? En este caso, de la familia. Y estos conflictos no necesariamente surgen solo por pensar distinto, sino porque también tenemos a veces intereses contrapuestos o hay oposición entre las partes, ¿no? Existen tensiones, a veces nos acusamos mutuamente, a veces hay falta de entendimiento o de empatía. Yo a veces, cualquiera de nosotros podemos despertar con una sensación de malestar general, aunque no nos duela nada, pero sabemos que nos sentimos mal, ¿no? Y sentimos que la otra persona no está comprendiendo nuestra situación y viceversa. O lo más común, que existan faltas de acuerdo. Y otra muy importante también, ¿no? Todos asumimos que mi realidad es la realidad también del otro, cuando no necesariamente es así. Sí. Cada quien le va a dar una lectura muy distinta a la realidad, ¿no? Básicamente yo identificaría 4 puntos que suelen provocar los conflictos intrafamiliares: diferencias de intereses, diferencias obviamente las necesidades y deseos de cada uno de los miembros de la familia, diferencias de opiniones sobre lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Esto es muy... yo lo veo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mis vivencias de más joven con mi mamá, por ejemplo, de que yo a lo mejor me ponía, no sé, a hacer algo de la casa, algo del operativo, a trapear, ¿no? Y ya me ponía yo a trapear y ella me decía, no, es que las cosas no se hacen así, tienes que empezar de la escalera y después el pasillo. Y yo me enojaba mucho, porque decía, pero ¿por qué? Te estoy ayudando, porque esto se tiene que convertir en una discusión, en un problema. Eso es muy común, y creo que ahorita es mucho de esto, ¿no? Es el pan de todos los días. Exactamente, la idiosincrasia también. Vivimos en un país, lamentablemente, muy machista. Yo creo que sí, la situación está cambiando. No hay equidad de género, entendiendo por equidad ser justos en las diferencias. Yo creo que no podemos vivir en una sociedad igualitaria. No sería nada sano, obviamente, sino en una sociedad equitativa. Y entonces, desde mi percepción como varón, mi mamá, mi esposa, mi hija, etcétera, tendrían que tener una función determinada. Y hoy que estoy en casa, pues es más sencillo que yo esté observando que no se está haciendo, o yo no quiero asumir ciertas tareas. Esto está dando muchísimos problemas en casa. Muchos de mis consultantes me hablan de esta situación, ¿no? Del machismo que se está viviendo, y de ahí se desprenden muchísimas otras cosas, ¿no? Sí. Insisto, no tenemos los mismos intereses, o a veces tenemos el mismo interés por cosas, pero no sabemos cómo compartirlo, ¿no? Por un ejemplo muy sencillo, a veces los hermanos pelean porque quieren el mismo juguete, o ya si son más grandes quieren la misma prenda de ropa, si es que la comparten, ¿no? Claro. Esos son puntos tan sencillos, pero empiezan a surgir. Y bueno, lo que ya decíamos, la diferencia de ideales o de valores. Somos familia, sin embargo, podemos tener grandes diferencias en ideales y en cómo leemos o qué lectura le damos a la realidad y también a nuestros valores, lo que ya hablaba en este momento con respecto al machismo, ¿no? Ese papá machista que quiere que la mujer esté haciendo ciertas cosas, o no hay ciertas libertades, etcétera, o le dan la lectura de libertinaje a lo que es libertad, etcétera.
Ese creo que es un punto muy importante, ¿no? Creo que la mayoría de las personas, ¿no? Uno, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo. Dos, efectivamente creo que la cultura machista y que, vamos, es parte de la naturaleza con la que ya nacimos, ¿no? Muchos de nuestra generación nacimos en un ambiente totalmente machista, nos hace pensar o asumir que todas las demás personas van a hacer lo que queramos o van a pensar como nosotros pensamos y sobre todo que van a tomar las mismas decisiones o van a ir hacia el mismo camino que nosotros queremos, ¿no? O sea, nunca nos detenemos a pensar en realidad si lo que nosotros queremos para nosotros mismos conviene al resto de la familia o a las personas con las que estemos conviviendo, no necesariamente familia. Hay mucha gente hoy, ya está muy de moda vivir con compañeros, ¿no? Los dichosos roomies, ¿no? Ujú. Que se vuelven al final tu familia, ¿no? Vives con ellos, pero es exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Llegas a querer imponer tu manera de ser. Y entonces vienen los conflictos, ¿no? En matrimonios recién o parejas que recién empiezan a vivir juntas, es exactamente lo mismo, ¿no? Desde el típico tema de la pasta de dientes hasta la cocina, el baño, los ruidos, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que eso, en realidad, al menos desde mi punto de vista, creo que eso nunca va a cambiar. O sea, creo que las expectativas con las que tú vives acerca de las demás personas, que son tus expectativas, es lo que no nos permite tener una vida tranquila o libre de conflictos en la medida posible, ¿no? Yo creo que los conflictos siempre van a haber, pero creo que esas expectativas que tú tienes acerca de los demás y del comportamiento de los demás es lo que termina por frustrarte. Es como ahorita con la perrita, yo esperaba que a lo mejor se comportara de un modo y termina por frustrarte, ¿no? Ahora, ya que estás metido en ese tema, ya que estás viviendo con una familia, como dices, en una casita, en un cuartito, y están 7 personas ahí, todos hacinados y tratando unos de hacer la tarea y otros de trabajar, y el niño llorando. ¿Cómo tendría que ser la mejor manera para poder negociar con el resto de tu familia o el resto de las personas con las que vives, que cada quien tenga su espacio en una casa tan pequeñita? Yo en particular vivo en un departamento de menos de 60 metros cuadrados, ¿no? O 60 metros cuadrados, punto. Afortunadamente nada más somos mi esposa y yo y nos hemos organizado bastante bien. Pero en este mismo edificio donde vivo te puedo asegurar que hay familias de hasta casi 8 personas con todo y perros y digo casi porque hay bebitos. Y yo no sé cómo le hacen para vivir todos juntos en un departamento de 60 metros cuadrados. ¿Cómo le haces para negociar tu espacio? Ok, esa pregunta es bien importante, pero antes de entrar en ella, me gustaría solo en unos minutos explicar cómo abordamos normalmente los conflictos. Bueno. Y me gustaría este ejercicio para que cada uno de nosotros y las personas que nos están acompañando, saludos a todos los que están haciendo el favor de vernos y de escucharnos, para que cada uno de nosotros podamos distinguir, ¿no? Desde esta preparación del tema que hice, cómo habitualmente resolvemos conflictos, para ver qué afinaciones podemos ir dando, ¿no? Habitualmente yo he observado que resolvemos de 5 formas muy claras los conflictos. Uno, la evitación, ¿no? Que es, ya vamos a empezar a pelear, no quiero saber nada, no quiero. Es como el mecanismo de defensa precisamente así se llama un mecanismo de defensa desde la teoría psicoanalítica. Evitación es, no lo veo, como si al dejar de verlo dejara de existir. No es así, por supuesto. Ese conflicto va a continuar ahí y esta evitación en algunos momentos o en algunas circunstancias va a provocar o va a propiciar que nos quedemos con mucho resentimiento, con rencor hacia la otra parte o con algo muy, muy, muy característico, que es lo que hablábamos hace ratito con respecto a la Golda, nos quedamos con culpa. Nos quedamos enojados con nosotros mismos, ya sea porque no contesté, me tuve que quedar callado y no contesté como quería contestar, o me descubrí tan enojado que dije, mejor no digo nada en este momento y evito, porque sé que voy a lastimar, y pues no se recomendaría como mucho esta estrategia, ¿no? Para la resolución del conflicto. No significa que no usemos esta evitación como un alto, no como el alto de López Obrador de detente, no, sino vamos a postergar la resolución, vamos a postergar la charla porque este no es buen momento para mí. Yo creo que eso se vale, es bien importante porque si yo me reconozco que
que estoy iracundo, que puedo lastimar fácilmente, creo que es mejor que te diga, dame un momento, ¿no? Lo vamos a postergar. Nos movemos de lugar o de tiempo, etcétera, etcétera, pero en este momento no. Segunda forma de afrontar normalmente el conflicto es la sumisión. Es, pues acepto, asumo y no genero ninguna oposición, ni siquiera te doy mi punto de vista, simplemente asumo. Con la expectativa de que solo con el hecho de asumir se va a diluir el conflicto. Esto en apariencia pareciera que es así, sin embargo, igual quedan resentimientos, quedan sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque pues normalmente no generamos ningún tipo de acuerdo. Me quedo con el malestar interno, insisto, me quedo con el resentimiento y más adelante esto puede ser un caldo de cultivo muy rico para futuras discusiones o peleas y entonces nos empezamos a echar en cara los unos a los otros. Creo que eso nos sucede absolutamente a todos. Eso es hemos vivido tanto el rol de la evitación como el rol de la sumisión y no importa el género, todos lo vivimos de una u otra manera. Tercer punto, y es tal vez uno de las formas más comunes, sobre todo en la generación tuya y mía y anteriores, que es el autoritarismo, ¿no? Se hacen aquí las cosas como yo te estoy diciendo, porque soy tu padre, porque soy tu madre, se hacen así, ¿no? O desde el punto de vista machista pues se hacen aquí porque yo soy el hombre, yo soy la cabeza de la familia y yo mando, ¿no? Yo soy el jefe de familia y se hace así porque así lo definí, ¿no? Entonces, ¿qué genera esta circunstancia? Michel Foucault analiza mucho estas relaciones de poder, que nos dice que por supuesto en todo vínculo humano, en toda relación humana hay una relación de poder, pero el poder es oscilante. A veces tú tienes ese poder entendiéndolo como tienes la razón o tú estás llevando la batuta de ciertas cosas porque tú tienes más conocimiento, dominas más la temática, lo que sea, ¿no? Hablo desde el punto de vista adaptativo, ¿no? Sí. Sano para todos. Y este autoritarismo, en esta relación o este vínculo de poder, yo me quedo con el poder y entonces anulo tu voluntad y entonces tú empiezas a hacer lo que yo te estoy diciendo. ¿Me explico? Entonces es algo bien complejo porque sí va a resolver de forma transitoria el conflicto. Sin embargo, pues se quedan las emociones que o los sentimientos que ya hemos platicado, ¿no? ¿Qué pasa con aquella parte que se asume sometida, ¿no? Empieza a tener falta de confianza, empieza a disminuir su autoestima, empieza a tener muchísimo miedo al castigo, a la represalia, empieza a vivir una circunstancia terrible, lo que una familia machista vive muchísimo, ¿no? Claro. ¿Qué hace el hombre violentador? O la mujer, que también existe, por supuesto, pero generalmente nuestra cultura es el varón. Pues hago esto con conciencia o sin conciencia de que lo estoy haciendo, porque sé que a la otra persona me tiene miedo, la empiezo a aislar, no tiene redes sociales de apoyo fuertes, no tiene a quien pedirle ayuda, le va a dar vergüenza hablar de la situación y generalmente me va a encubrir, ¿no? Claro. Yo lo vi mucho en mis andanzas en Cruz Roja, cuando llegábamos a alguna situación de violencia intrafamiliar y llegaba policía o algo y la mujer decía, no le hagan nada, no, me caí de la escalera. Cuando nosotros nos dábamos cuenta, o inclusive la persona nos decía, pues es que me pegó mi esposo o me pegó mi esposa, porque sí se llegó a dar en muchos casos. Claro. Eso pasa con muchísima frecuencia. Cuarto punto, podemos resolver la situación desde la negociación. En este caso, sí existe un diálogo, existen varias voluntades para poder llegar a acuerdos satisfactorios de las partes que estén interviniendo, ¿no? Por supuesto, esta sería la manera más recomendable de resolver los conflictos en la familia, porque ahí estaríamos hablando en una relación entre iguales, es decir, somos familia, somos pareja, somos hermanos, eres mi hijo, etcétera, etcétera. Pero a veces en las relaciones, sobre todo que dije ahorita papá e hijos, a veces no se puede dar tanto en estas situaciones, porque a veces los hijos se quieren poner en una situación entre iguales de rol, me refiero, por supuesto que somos iguales todos en cuanto a nuestros derechos y etcétera, pero en cuanto a nuestro rol, ahí no. ¿Qué pasa? Yo tengo muchos consultantes que me dicen, el papá, es que yo no soy el papá de mi hijo, somos amigos. No, es bien complicado y esto no es una circunstancia adaptativa, no es sano hacerlo. Existe un rol bien definido, entonces ahí sí es un poquito difícil, aunque podemos guiar una negociación con un hijo de tal manera que él asuma decisiones, de tal manera que él sienta
y en realidad así es, que está tomando ciertas decisiones, aunque estamos guiándolo hacia un camino. Es como darle a elegir, o vas a la escuela o trabajas, ¿ves? Estamos Sí. negociando, te estoy dando dos opciones y el hijo la está tomando, ¿me explico? Y la quinta forma en que habitualmente resolvemos conflictos es una disciplina inductiva, es decir, está emplea recursos de la imposición, pero también emplea recursos de la negociación, es decir, vivir una autoridad razonada, como lo que acabo de explicar, ¿no? Como Ujú. en el rol de papá hacia hijo, es A o es B, es trabajas o estudias, ¿no? Entonces estoy dirigiendo. Si hay una imposición de cierta manera, porque solo le estoy dando dos opciones, pero al mismo tiempo doy la apertura a la negociación, porque tiene oportunidad de decidir entre dos situaciones. Se puede enmendar el camino? O sea, vamos, si regresándome un poquito a lo que decías de los roles, ¿no? Y ser amigo o ser papá, ¿no? Si toda tu vida, vamos, desde niño le enseñaste a tus hijos que eres su amigo, que te tengan confianza, que te platiquen, y más en esta época donde pasan tantas cosas que lo que más deseas como papá es que te cuenten todo, ¿no? Pero de repente llega el niño a una edad, la adolescencia y más adelante, donde se empieza a rebelar, empieza a tener su propio estilo de vida, sus propias sus decisiones, etcétera, etcétera. Y entonces ya como papá no te gusta, ¿no? Porque pues ya se empieza a salir del Salió redil, del empieza a ser huacal. del huacal, es más rebelde, ya te contesta, ya se empieza a fumar, ya se va con sus amigos, etcétera, etcétera. Se puede regresar el camino a decir, como Pedro Infante, ahorita no soy su padre, ahorita soy su amigo, y ahorita no soy su amigo, soy su padre. ¿Se puede? Y qué bueno que das ese ejemplo porque es muy complicado, ¿no? ¿Dónde está el límite? A veces no se distingue un límite. Creo que sí se puede, es complicado, por supuesto que lo es, porque ¿qué sucede? En este rol que se tiene que asumir, que sí se tiene que vivir una autoridad, porque tiene que haber una asimetría en el rol, no que seamos distintos o valgamos menos, sino tiene que haber una asimetría en el rol. Se han puesto límites o se han dejado de poner límites, más bien desde el aspecto del amigo, somos iguales, entonces no hay límites, no hay diferencia en el rol. Eh, no se marcan de una manera clara los límites. Es complicado regresar al otro, es decir, soy el papá, tengo un rol distinto a ti, tú estás en formación, tengo que cuidar ciertos aspectos de tu vida, porque tu inexperiencia, porque tu falta de habilidad, etcétera, etcétera, pues te pone en riesgo. Es bien complicado porque creo que todos lo hemos vivido de una u otra manera. ¿Qué sucede cuando alguien en nuestra familia o en un trabajo nos pone un límite al que no estábamos habituados? Te ha pasado a ti, me imagino. Sí, ¿Qué se ha generado en ti? enojo, Se genera enojo. ¿Por qué? Porque en automático nos sentimos despojados de algo que sentíamos que era nuestro derecho, sí, ¿no? claro. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a surgir crisis. Efectivamente, y yo siempre lo aviso a las familias con las que trabajo o consultantes en lo individual, vas a poner un límite que nunca pusiste y lo vas a hacer en este momento, espera crisis. Eso se va a dar, porque la otra persona va a sentirse transgredida en lo que consideraba su derecho. Claro. Pues imposible, pero se trata de ir negociando, ¿no? Y para poder volver a asumir ese rol de papá, que tiene que ser, por supuesto, directivo. Ese creo que es un buen tema para hacer otra plática de estas. ¿Cómo pasamos, cómo atravesamos las crisis, ¿no? O sea, desde nos negamos a que estamos en crisis, luego ya la aceptamos, luego empezamos como bueno, no sé si a lo mejor estoy diciendo una tontería, no me sé las etapas correctas, pero me imagino que debe haber un momento en que aceptamos la crisis y debe haber una Y ahí, ¿no? Me vuelco a afrontarla y salgo adelante de la crisis o me hundo en esa crisis, ¿no? Y si salgo adelante de la crisis, por lo regular siempre hay algo mejor que viene después de eso, ¿no? El renunciar a eso que tú decías justamente, a lo que tú crees que era tu derecho y a lo que estabas acostumbrado y atravesar una crisis, por lo regular es siempre para mejorar, para traer algo mejor. Las personas que a veces nos quedamos en el no soporto el cambio y prefiero quedarme en como lo he hecho 20 años seguido, estamos, la verdad, literalmente estamos destinados a vivir eternamente en crisis, porque estamos constantemente pegándonos y pegándonos contra la pared sin aceptar
que no es por ahí el camino, ¿no? Y que hay que cambiar la manera de los dos. Bueno, o sea, me refiero a con lo que estás batallando, ¿no? Con lo que estás Ujú. luchando. Creo que ese es un muy buen tema para hablar mucho más a detalle, ¿no? Cómo afrontar esas crisis que todos los días pasan, ¿no? Claro, sí, 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 lo preparamos si tú quieres con todo gusto. Es importante. Ahí, a mí me viene a la cabeza cuando hablas de esto, me vienen dos palabras. Una es resiliencia y otra es adaptación, ¿no? Poder generar conductas adaptativas de afrontamiento ante ciertas crisis, ¿no? La que más tenemos clara todos, creo que en este momento, es la crisis que estamos viviendo por la pandemia, ¿no? Particularmente en la pregunta que tú hacías, cómo empezar a resolver esta crisis por toda la problemática que se puede desprender de que estamos juntos en este momento, y no estamos juntos de manera voluntaria. Creo que eso es algo bien importante. Estamos juntos porque tenemos que estar juntos en este momento y convivimos tal vez muchos de nosotros las 24 horas del día con alguien de nuestra familia porque no tenemos de otra, ¿no? Hace poquito yo hablaba con alguna consultante de que es un momento muy crítico en lo emocional, porque las estrategias que conocíamos para poder diluir crisis o inclusive para la resolución de las crisis no las tenemos en este momento. Muchos de mis consultantes me dicen, es que cuando yo me enojaba con el marido, con la hermana, con la mamá, etcétera, etcétera, me salía a caminar. Hoy Mm. no hay esa oportunidad de salirse a caminar. Alguien me decía, es que cuando yo estoy muy triste, me voy a ver aparadores. No compro nada, pero me voy a ver aparadores en las tiendas y esa es mi forma de diluir mi emoción. Entonces, muchas de esas, Hoy alguien me tampoco se decía, es puede. que yo salgo a andar en bicicleta, salgo a correr, salgo a nadar. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta emoción que está contenida? ¿Qué hago con esta fricción diaria? ¿Qué hago con que comparto la habitación con una o más personas? Porque pues no me queda de otra, ¿no? ¿Qué hago con las problemáticas que se están desprendiendo a nivel económico y entonces tenemos que limitarnos todos en casa porque hay ciertas carencias, ¿no? Y si antes tenían, no sé, cable, televisión de paga, pues hoy ya no la tenemos, ¿no? Ajá. Porque no alcanza el dinero. O tenemos que empezar a racionar inclusive la comida de una manera distinta, o tenemos que empezar a racionar el uso de la corriente eléctrica, porque tenemos que ahorrar. O Sí. sea, hay conflictos muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces es facilísimo, como yo decía, tenemos un ambiente enrarecido como si fuera un gas y entonces solo hace falta la chispa para detonar. Yo quisiera hacer una encuesta de cuáles son los problemas más, o sea, los típicos problemas de ahorita de las familias en tiempos de cuarentena. Me imagino que el apaga la luz debe ser yo creo que entre los primeros 5 problemas que todo el mundo discute en sus casas ahorita, ¿no? El dejaste la luz prendida, no recogiste la ropa, el dejaste los platos, ¿no? Deben ser los problemas de todos los días, sean adolescentes, adultos, viejitos. Creo que eso debe ser el detonador de todas las familias ahorita. Sí, y le sumaría yo también los diferentes puntos de vista en torno a la pandemia, en torno a la posibilidad de infectarnos, ¿no? Sí. Dentro de una misma familia hay quien se está súper cuidando y no habla con personas fuera del círculo familiar y no sale, y cuando sale toma X estrategias de cuidado, y hay quien puede ser mucho más laxo en esta circunstancia, y entonces ahí también vienen las confrontaciones, ¿no? Cada quien tiene un nivel de información y esa información puede ser muy veraz o muy falsa, entonces ahí también hay conflictos bastante fuertes, ¿no? Ay, ¿cómo no te voy a saludar? Pues si soy tu hijo, ¿cómo no te voy a dar el abrazo de 10 de mayo? Si, ¿cómo Mm. no te voy a ir a visitar? ¿No? Y entonces empiezan conflictos bien fuertes, ¿no? Yo les preparé una pequeñita guía muy general de cosas que nos puedan servir específicamente para la pregunta que tú haces. Yo creo que ahorita vamos a afinar algunas cosas con respecto a esto, Échatela, pero échatela. quisiera empezar a trabajarla, ¿no? Viene de ahí. Uno, es importantísimo escuchar. ¿A quién necesitamos escuchar primero? A nosotros mismos. Es decir, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Es distinguir cuál es mi emoción, es decir, mi respuesta orgánica, y qué sentimiento tengo en este momento. Por supuesto, qué estoy pensando. Escucharme a mí es importante y escuchar a ese otro es importante. La mayoría de nosotros, por educación, por nuestra cultura, hemos aprendido, o más bien, no hemos aprendido a llevar una discusión que sea proactiva, que sea resolutiva, que nos ayude a generar acuerdos,
sino generalmente nuestras discusiones van a te escucho, pero te estoy escuchando no para saber qué pasa en ti, no para saber, no para poder generar empatía, sino para saber qué te voy a responder desde yo tratar de imponer mi visión, ¿no? Desde tener la razón. Entonces, yo lo que más recomiendo es que podamos establecer una estrategia de escucha efectiva. Es complicado hacer escucha efectiva porque implica un entrenamiento al cual no estamos habituados, pero es algo que podemos ir desarrollando, por supuesto. ¿Qué significa una escucha afectiva? Es poder entender lo que la otra persona nos quiere decir. ¿Cuál es la emoción de la otra persona? ¿Cuál es el punto de vista de la otra persona? ¿Cuál es la necesidad de la otra persona? ¿No? Y aquí no se trata tan solo de escuchar la voz, de escuchar las palabras de esa persona que está frente a nosotros, sino verla completa, es decir, también su lenguaje corporal, que es muy importante, qué postura física tiene, cómo está su cara, cómo Sí. son los gestos son los movimientos de las manos, mirarla a los ojos, poder hacerle ver a esa otra persona que también lo estamos escuchando, que estamos validando de una u otra manera su estado de ánimo. A veces son es una estrategia sencilla en lo operativo, es difícil de hacerla propia, por supuesto, Sí. pero llevar el hilo de la plática como esto que acabas de hacer tú es, sí, ajá, dime, te escucho, te entiendo, qué más cosas estás pensando? ¿Me explico? Y no te estoy dando el avión, ¿eh? Exactamente, y no me estás dando el avión. Y parte de esto, fíjate, aquí estamos empezando a generar empatía, es decir, ¿qué le está pasando a esa otra persona? A veces alguien llega y te empieza a reclamar cosas en casa, ¿no? En familia, y empezamos a responder inmediatamente atacando o defendiendo, o nos defendemos atacando, ¿no? Y no nos ponemos a pensar, ¿por qué está llegando de esta manera? A lo mejor la está pasando realmente mal en este momento y está tan contenida o tan contenido de emociones que la única forma que tiene de sacarlo es así y ni siquiera es un proceso consciente de esa otra persona, Claro. ¿no? A veces en, me imagino que la estás pasando muy mal y por eso me estás hablando de esta manera o por eso te estás sintiendo así, ¿no? Sí. Otra es importantísimo dentro de esta comunicación efectiva Ajá. es poder clarificar lo que el otro, si estoy entendiendo lo que la otra persona me quiere dar a entender. Es complicado. El lenguaje humano es bien complicado, ¿no? El mensaje que nosotros queremos decir no siempre llega de la forma en que queremos que el otro lo reciba. Entonces, necesitamos poder clarificar. Es decir, ¿qué quieres decir con esto? No asumir lo que yo entendí, sino es, a ver, estoy entendiendo bien, con esto tú quisiste decir tal cosa, o yo entendí con esto tal circunstancia. Y te digo, no, espérame, entendiste todo lo opuesto a lo que yo te quería decir, ¿no? Esta es una forma importante, necesitamos clarificar nuestra comunicación. Fíjate que a mí me pasa mucho en el trabajo, sobre todo en el trabajo. Bueno, no sé, obviamente la gente no sabe, ¿no? Pero mi trabajo principal es ser auditor. Y cuando estás haciendo una auditoría, por lo regular la gente trata de explicarte en su, como dicen los abogados, en su leal saber y entender, lo que dicen que hacen, ¿no? Y la mayoría de las personas cuando se saben revisadas o bueno, auditadas o saben que alguien los está observando, es yo siempre he dicho que es naturaleza humana, tienden o una de dos, o a poner bonito lo que dicen que hacen, Uh -huh. o empiezan a mentir, empiezan a tratar de decir otra versión, como para que tú ya no les hagas más preguntas y cosas así. Ajá. Eso creo que pasa mucho también en las relaciones humanas. O sea, cuando Uh tú no te sientes cómodo eh, con alguien con el que estás hablando, tiendes a hacer eso. O lo pones muy bonito para que la otra persona se lleve una muy buena impresión de ti. O si de plano no quieres que te pregunte más, tratas de poner la conversación de tal modo que ya no te pregunte más, que ya no, se quede con esa versión y nada más. Entonces lo que yo hago en auditoría es que siempre hago justamente eso. Y siempre digo esta frase, digo, entonces, si estoy entendiendo bien, haces esto por esto, por esto, por esto, por esto, y para esto, esto. Eso es en una auditoría. Obviamente no le voy a decir a mi esposa, ok, entonces si te estoy entendiendo bien,
viste el programa tal y sentiste esto y te ayudó en esto otro, o encontraste esta información en internet. No le voy a decir exactamente así. Ujú. ¿Cómo sería una manera más humana, menos robotizada, para confirmar que estás entendiendo lo que te están diciendo? Perfecto, y me encanta tu pregunta. Uno es esto, ¿qué quieres, qué quisiste decir con esto, con X frase, ¿no? Por ejemplo, se lo puedes preguntar así, ¿a qué te refieres con X circunstancia que me acabas de decir? Oye, ¿me podrías explicar más? ¿Es X circunstancia? Creo que son formas, ¿no? Estoy entendiendo, a ver, estoy entendiendo esto. ¿Es lo que realmente me quieres decir? Creo que es súper válido hacerlo y muy, muy importante, porque muchos de los conflictos que surgen a través de la comunicación o con respecto a la comunicación es precisamente esto. Todos aprendimos muy probablemente este ciclo de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, etc. No, falta el feedback, falta la retroalimentación. ¿Estoy entendiendo esto? Si me equivoco, dime, pero entendí X circunstancia. Siempre necesitamos comprobar el mensaje. Ahora, ¿Sí? es muy importante que también sepamos cómo decirlo, ¿no? Porque está la otra parte de, no te entiendo. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no te entendí. Ah, ¿Para qué me qué bueno dices que eso? dijiste eso. ¿No? Fíjate, es importantísimo esto. Procuremos hablarlo siempre en la misma persona. ¿Me explico? Es yo. A ver, yo entiendo esto, o a ver, espérame, ¿me puedes repetir? Creo que más que las palabras que sí son importantes, por supuesto, es nuestro tono de voz, nuestra mirada. No es lo mismo una mirada retadora que una mirada con compasión, que una mirada de amor, que una mirada, a ver, espérame, es que, híjole, en algo no te capté, ¿no? Y te Claro. estoy poniendo toda mi atención, pero no te alcancé a captar. Es distinto a ver, no te entiendo nada de lo que tú me dices. ¿Me explico? Cuidemos mucho la forma, seamos compasivos, seamos amorosos en la medida de lo posible. Hablamos de resolución de conflictos, se vale también estar enojado, pero mi enojo, lo tengo que validar por supuesto, pero mi enojo no debe de pasar la barrera del respeto hacia ti, ¿me explico? Procurar no levantar la voz, procurar no decir groserías que estén hasta acostumbrado, a veces muy enojados se te salen, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, yo difícilmente hablo en lo cotidiano con groserías. Cuando llego a estar sumamente enojado, se me llega a salir una otra, que es algo en lo que desde hace tiempo vengo trabajando en mí, porque no me gusta esta forma, ¿no? Entonces, sí es complicado, es algo difícil, porque a veces la emoción, precisamente hablaba del reconocimiento de nuestra emoción, nos gana. Simplemente reaccionamos, ¿no? Como cuando, no sé, un perro se nos avienta a mordidas, hay quien puede reaccionar pateando al perro, ¿no? O hay quien va a Sí, reaccionar corriendo, o hay quien se queda así y no sabe qué hacer. Esa es la emoción, nuestra emoción a veces surge, ¿no? Y sin siquiera pasar por la conciencia, simplemente como un arco reflejo, es decir, llega el estímulo y ni siquiera llega a mi cerebro, simplemente reacciona, ¿no? Como arco reflejo. Otra de las formas es parafrasear lo que la otra persona está diciendo. A ver, si entendí bien, dices qué, y entonces fíjate, retomo las palabras que tú dijiste y ahí estamos teniendo este feedback, esta retroalimentación para enriquecer el proceso de comunicación o resumo aquello que tú estás diciendo. Lo que tú me has dicho o lo que yo he entendido en estos minutos que hemos platicado son tres puntos básicos que tú quisieras, ¿no? Que no deje la pasta abierta, que levante la tapa del baño y que cuando me bañe abra la ventana y saque mi toalla. ¿Entendí esto? Esto es lo que tú estás pidiendo de mí. Entonces, resumimos, ¿me explico? sí, Creo que claro. esta forma nos puede ayudar, puede contribuir un poco a empezar a la resolución del problema. Si no tengo conocimiento de mi emoción y de mi sentimiento, va a ser bien difícil. ¿Por qué? Voy a reaccionar desde la víscera, como comúnmente decimos, ¿no? Entonces, siguiente punto es, por supuesto, ya escuchamos, ¿no? A la otra persona, ahora también tenemos que hablar, ¿vale? Tenemos que abordar la temática sin, procuremos sin echarle la culpa a los demás de todo lo que está sucediendo. Voy a hablar en primera persona. Oye, Avi, me siento a veces incómodo cuando dejas la ropa sucia en X lugar. No le digo, es que tú fuiste y otra vez dejaste la ropa ahí. No, es que a mí me incomoda esto, ¿no? O Hablo de mi emoción. el típico, es que siempre haces, o sea, generalizando como toda la vida, ¿no? Siempre haces esto. Es que nunca levantas, ¿no? Exactamente, y ese punto es importantísimo. No es siempre, no es siempre porque no suceden así las cosas.
ha habido ocasiones en donde sucede esto, porque las cosas no son siempre, ¿no? Si empezamos a ser radicales en el lenguaje, también vamos a ser radicales en nuestra conducta. No, hay una gama grande entre el negro y el blanco, ¿no? Hay matices, hay tonos, entonces, si radicalizamos, seguramente el conflicto se va a hacer mucho más grande. Entonces, sí, esto es bien importante. Eh, en este hablar, que ahora es la parte que necesita complementar en la comunicación, procuremos en la medida de lo posible no descalificar a la otra persona. Si descalificamos a la otra persona va a haber menos oportunidad de resolución, menos oportunidad de llegar a un acuerdo. Si empiezo a criticar, si empiezo a juzgar a la otra persona, naturalmente la otra persona se va a poner a la defensiva y va a ser mucho más complicado. O se va a victimizar, como lo habíamos hablado, se somete, o va a querer imponerse también sobre mí. No se trata de eso, ¿vale? Eh, las quejas, la crítica, el sarcasmo, el tono burlón, el Sí. tono agresivo, pues ya lo dije, es agresividad, ¿no? El sarcasmo pareciera que no, pero es una forma de violentar a la otra persona muy, muy, muy fuerte. Entonces, hagámonos conscientes de cómo normalmente hablamos. ¿Hablo para aportar o hablo para descalificar al otro? ¿Hablo para ridiculizar al otro? ¿Hablo para culpar todo el tiempo al otro? Hagamos esta introspección, ¿cómo estoy hablando yo en mi resolución de conflictos? Porque en la medida de que vayamos puliendo este lenguaje, vamos a poder generar un escenario mucho más propicio para la resolución de los conflictos, ¿no? El clásico papá, ¿no? Eres un inútil, ¿no? Ay, ajá. Eres un inútil. Yo en mi vida de hijo lo oí muchas veces, ¿no? Al cabo del tiempo, y yo creo que nuestros papás nunca lo dijeron con la intención de lastimarnos, simplemente así los educaron. Hoy lo reconocemos más, Sí. que es una forma de maltrato y es una violencia muy, muy fuerte, ¿no? ¿Lo Yo puedo no, cambiar? yo no sé ¿Vale? eso qué es eso de la violencia pasiva. Ay, sí. No, Lo pero vamos a hablar en algún momento también si gustas, porque es un tema bien importante. sí es un tema que de verdad Fíjate, marca a las personas. ese de eres un inútil es mi enojo y yo te estoy calificando a ti, te estoy juzgando, ¿no? Y te estoy violentando terriblemente y con eso voy a romper, voy a empoderarme completamente de tu voluntad, porque como eres un inútil, ahora lo tienes que hacer como yo digo, porque aquí el único útil soy yo, Sí, me empodero. o de plano no te prohíbo que lo hagas porque sé que lo vas a hacer mal, ni te acerques, ¿no? Te Y entonces descalifico, en empiezo a automático te mermar, descalifica y te pone una etiqueta de no sirves. y si eso se vive de manera crónica en una familia, la voluntad del otro se rompe y fíjense, hasta dónde es el alcance de esto. En una familia donde el papá educa de esta manera, a veces Ujú. por la inercia de su propia educación, no se da cuenta que está generando un caldo de cultivo riquísimo para que ese niño o esa niña viva violentado en su vida futura, en su vida de pareja, porque va a Violentado, aprender a someterse. que viva violentado o que viva violentando, O que violente exactamente, ¿no? porque va a adoptar el rol del papá o va a adoptar el rol de la mamá. Entonces me Este, someto. ¿Me explico? Esas frases yo les invitaría a las personas que nos están viendo a que hagan un ejercicio. Redacten esas frases que en la niñez los lastimaron. Seguramente algunas de esas frases, o muy probablemente más bien, algunas de esas frases ustedes les han empleado en algún momento de la vida. sí, claro. Y yo les invitaría a que esa lista la reescriban de una forma, con un lenguaje asertivo. Es decir, preservo el deseo y el derecho que yo tengo de decir ciertas cosas sin violentarte a ti. Ese, por ejemplo, que yo dije, no es que eres un inútil, hay cosas que no me gustan del cómo haces tú. ¿Me explico? Y peor aún, ¿no? Que a lo mejor no se las dices a los demás, pero te las sigues diciendo a ti mismo, ¿no? Uh No -huh, es que no sé hacer eso. No es que eso no es no para mí, puedo. no voy a poder. Yo en lo particular me sigo diciendo muchas veces cosas así, ¿eh? O sea, a mí me cuesta trabajo, me ha costado mucho trabajo salir de, de, de las etiquetas y de las experiencias que viví con mi papá. Yo digo, siempre le digo esto a mi esposa, ya sé que no
debo echarle la culpa de todo a mi papá porque al final de cuentas soy una persona individual y yo tomo mis propias decisiones y yo decido sentirme bien o mal respecto de lo que me dijeron o no. Pero mi papá era mucho de eso, o sea, mi papá sí hacía, sí te hacía sentir mal en muchas ocasiones, ¿no? Y me ha costado trabajo salir de esos traumas, ¿eh? Es que, ¿sabes? Es como si trajéramos instalado un drive, ¿no? Y ese es el drive que traigo, que soy un inútil, no puedo. Es que yo decepcioné a mi papá toda la vida porque esas son las palabras que me dijo, que era un inútil, tú me vas a matar de un coraje un día, no se puede hablar contigo. Este tipo de frases, ¿no? Creo que ahí les cayeron algunos de los que nos están viendo porque todas las hemos vivido. Es empezar Sí, a, y esto que tú dices, si bien no lo estás hablando para echarle la culpa todo el tiempo a tu papá, sí es reconocer que eso lo aprendiste y que lo viviste y que dejó marcas, que dejó huellas. Tú le dijiste esos traumas. Sí, se quedan huellas, huellas muy profundas que en la vida adulta o las asumimos y seguimos viviendo el mismo rol interno, no porque alguien nos diga eres un inútil, no, ese es el drive que traigo y entonces yo me asumo inútil todo el claro, tiempo, ¿no? claro. O empiezo a tener la conducta, yo la empiezo a generar y entonces empiezo a violentar. Me explico de la misma manera que fui violentado. La Sí, invitación es que hagan esa lista y que la traduzcan con un lenguaje asertivo, con un claro. lenguaje que nos ayude a la resolución del conflicto, no a generar un conflicto adicional, ¿no? Oye, Isra, nos quedan Cuando, como 10 minutitos, si quieres, avanzamos un poquito más. perfecto, ya falta poquito de lo que preparé. Perdón, y Eh, otro paréntesis. Un favor, ¿te puedes subir un poquito más? Porque cada vez te veo más abajito en la cámara. a ver, Ándale. perfecto, ya estaba a la Míralo, si mitad. eres tú. Hombre, aquí estoy. Deja, quiero poner aquí unos dos. Tú no los Perfecto. oyes, ¿verdad? No, no escucho, Ah, nada más oyen en la transmisión. no escucho. Ya, Siempre ya, quise ya hacer eso. tendremos oportunidad de verlo. Bueno, Entonces, ya, perdón. fíjate, otro punto es eh, participar. Ya escuché, ya hablé. Ahora, ¿cómo vamos a participar mutuamente para, eh, para poder resolver un conflicto? ¿No? Eh, ¿Cómo estoy participando? Perdón, ¿cómo estoy participando en la charla? Estoy dándote tiempo a ti para que hables, estoy sintiendo que tengo el tiempo necesario para poder hablar, tuvimos las mismas oportunidades en la charla, eh, tuvimos la misma oportunidad de proponer cosas para la resolución de los conflictos. Es bien importante que podamos tener un rol participativo, no yo tengo el saber y tengo la hegemonía del conocimiento y entonces se va a hacer lo que yo digo, ¿no? El autoritarismo en este momento no nos va a funcionar, ¿no? Tomar en cuenta que en un conflicto familiar, en un conflicto de pareja, en un conflicto laboral, inclusive a veces de los roces que puede haber, no hay ganadores ni perdedores, ¿no? O todos ganamos o todos perdemos. Si tú pierdes en este vínculo que tenemos, pues yo también voy a perder porque tu estado de ánimo en algún momento me va a llevar también a perder, o mi estado interno me va a llevar a perder, ¿no? Otra circunstancia importante es mostrar afecto en los momentos de la resolución de los problemas, pre o post, o en el conflicto mismo, ¿no? No olvidemos que somos seres emocionales también, ¿no? Y que si bien tenemos diferencias en la forma en que demostramos el afecto, sí tenemos que entender que pues necesitamos estas muestras afectivas, ¿no? Eh, Mostrarle afecto a la otra persona y mostrar mi afecto, es decir, también qué estoy sintiendo yo, si estoy me siento yo profundamente herido, y fíjense cómo lo digo, es que tú me heriste cuando hiciste esta circunstancia. No, pues yo lo hice, yo ni siquiera sabía que te iba a herir, ¿no? Porque no tengo esa conciencia. Yo me hago cargo y me responsabilizo de mi emoción. Imagínense, yo lo escucho muchas veces en lo cotidiano, en mi vida personal y en consulta, es que tú me hiciste enojar. No, yo no te hice, fíjense qué poder le damos a la otra persona. Tú no puedes depender de si yo hago o no estas cosas, ¿no? Tu estado de ánimo no debe de depender de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy dejando de hacer. Por Sí. supuesto, si hay un impacto, no digo que no, pero esa es la lectura que yo le voy a dar a tu conducta, ¿ven? Por Tú eso es decides. importantísimo, exacto, por eso es importantísimo hablarlo, si es importante hablarlo. Oye, yo me siento lastimado cuando sucede tal circunstancia, ¿me explico?
No Ajá, es, ajá. tú hiciste esto y para lastimarme, no, a veces asumo esto y lo doy por hecho. No necesariamente es así, ¿no? Entonces, fíjense, desde cómo lo hablamos es importante irlo reconociendo. Colaborar en la familia es importante, ¿no? Colaborar significa también qué propones tú para la resolución de este conflicto. ¿Qué Claro. propones tú? Mira, yo voy a procurar siempre sacar la toalla y abrir la ventana del baño como me lo estás pidiendo. Va a haber ocasiones en que no tenga plena conciencia. ¿Qué sugieres tú además de esta circunstancia? ¿O qué sugiero yo en esta resolución de conflicto? Y yo creo que también es muy importante saber ceder, ¿no? O sea, creo que alguna vez platicando contigo en algún VIPS seguramente, platicábamos te decía yo, creo que el mayor problema, sobre todo de las parejas, es el egoísmo, ¿no? El querer hacer que los demás hagan las cosas como tú, ¿no? Y entonces, cuando tú no estás dispuesto a ceder, todavía es más frustrante el no poder tener una resolución de ese conflicto. En el ejemplo que ponías de la toalla, a lo mejor uno de los dos está dispuesto a hacer, ¿no?, lo que la otra persona le gustaría que hiciera, sacar la toalla, tenderla, etcétera, etcétera. Pero si por ejemplo algún día sucediera que no lo hizo, se le olvidó, pasó algo, etcétera, etcétera, creo que la otra persona también es aceptable que ceda y diga, ok, hoy por hoy lo voy a hacer yo, ¿no? Y, y obviamente no lo va, después de 30 días seguidos haciéndolo, pues no, ya no es ceder, eso ya es abuso, ¿no? Pero de vez en cuando creo que es bueno ceder y ponerte a lo mejor en el lugar del otro, ay, pues se le olvidó, la levanto yo, no pasa nada, ¿no? Creo que también eso evitaría, o al menos le disminuiría unas rayitas más al conflicto, ¿no? Claro, y fíjense que es el punto último con el que quisiera, del que quisiera tratar, es el límite. Estamos, estamos como muy acostumbrados a asumir que el límite son las reglas, sí son reglas de comportamiento para facilitar cualquier relación, pero en lo común, en lo habitual es como yo voy a marcarte un límite a ti, ¿no? Es decir, el límite que te voy a marcar es, por favor, Gerardo, cuando termines de bañarte, tienes que abrir la ventana y sacar la toalla, ¿no? Tenderla en algún otro lugar. Entonces asumo que ya te puse límites. Y ese no es el límite, ese es empoderarme de tu voluntad. ¿Qué pasaría? Y este es un ejemplo clásico, ¿no? ¿Qué pasaría si, en este caso, de esta misma vivencia, si esa persona a la que yo le dije, oye, después de bañarte abres la ventana y sacas la toalla, qué pasaría si nunca lo hace? ¿Estaría transgrediéndome en realidad? ¿Es una transgresión en realidad el que no abra la ventana del baño y que saque la toalla? Pues en realidad no. A lo mejor no me gusta porque a mí me incomoda, no me gusta entrar a un baño con ese vapor, que se siente ese calor y ver la toalla, no sé, en el helado que pues, no me gusta, pero en realidad no es una transgresión hacia mí. ¿Me explico? Son formas, porque yo aprendí, porque me entrenaron tal vez como robot, o yo simplemente asumí esa conducta de abrir la ventana y sacar la toalla. No Claro. significa que esté bien ni mal ninguna de las dos. ¿Me explico? Tiene que ver con la aceptación de que hay una realidad distinta a la que yo vivo, que hay hábitos distintos a los míos. Pero ¿qué pasaría si nunca la sacas? Todo el tiempo me voy a estar peleando contigo porque no sacaste la toalla y no abriste la ventana. El límite no está ahí en yo obligarte a que hagas o dejes de hacer algo para que yo esté contento. Eso es poder. ¿Me explico? Ese papá que dice, no sé, quiere marcar cierta conducta que ni siquiera transgrede al papá o ni siquiera pone en riesgo al niño o a la niña, al adolescente, al adulto. ¿Qué pasaría si no lo hace? ¿El papá siempre va a estar peleando en esta circunstancia? No, el límite ahí va. El límite tiene que ver más bien. Uno es que estemos claros, tú y yo, Gerardo, que en esta convivencia vamos a tratar de evitar esta circunstancia porque es transgresora mutuamente, nos transgrede o me incomoda. La temporalidad del límite, mientras esté la pandemia, pues vamos a tener que atenernos, o mientras no haya trabajo porque está la pandemia, pues vamos a tener que limitarnos en el uso de la energía eléctrica, pues para ahorrar, ¿no? Es la temporalidad del límite. Hay límites permanentes, ¿no? Como yo le diría el respeto mutuo, ¿no? Y tercer punto, y tal vez es el más importante en esta estrategia para poner límites, es qué consecuencia se va a generar si yo sigo viviendo esto que es transgresor para mí, o simplemente que me incomoda, como el tema de la toalla, ¿no? Ni siquiera es transgresor, pero me incomoda, no me gusta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cambio de conducta va a generarse como consecuencia? Entendiendo por consecuencia no un castigo hacia ti, me explico, no una forma
de coaccionarte para que entonces, a ver, te me levantas ahorita y vas y sacas la toalla y abres la ventana. No, 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 no. Ese no es límite. Ese es empoderarme, adueñarte de tu voluntad y someterte. No. Es, a ver, ya entendí o ya vi que Gerardo, pues no abre la ventana y no saca la toalla. Y ya le dije, oye Gerardo, mira, a mí me incomoda esta circunstancia, ¿ves? Ni te estoy juzgando, me incomoda esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar un cambio de conducta. Esta es la parte más importante del límite. O me adapto a esta circunstancia, o a lo mejor yo hago algo distinto para yo no estarme con la incomodidad todo el tiempo, tener que confrontarte. Pues a lo mejor como ya sé que Gerardo tiene ese hábito, cuando yo vea la toalla por ahí, veo la ventana cerrada, pues ya sé que se bañó, voy y abro la ventana para que cuando yo entre ya esté ventilado, ¿me explico? Claro, esto no significa denigrarme, pero fíjate, dijiste algo bien importante y perdóname que te interrumpa. No, está bien, está bien. Dijiste ceder. ¿Fue la palabra que dijiste hace unos minutos? Ceder. Ceder en una cultura machista, híjole, cuesta mucho trabajo. Bueno, obviamente. Cuesta muchísimo, pero yo le cambiaría, simplemente si le cambio la palabra, podemos modificar mucho esto. Es desde el límite, cambio de conducta. Mi cambio de conducta es hacer algo o dejar de hacer algo yo para yo no ponerme en esa situación que no me gusta, como el ejemplo de la toalla y de la ventana. Ok, ya te entendí. Estás hablando desde el punto de vista del que está esperando que la otra persona haga algo, ¿no? Exactamente, yo tengo mi cambio de conducta. Ya no me voy a pelear contigo, Gerardo, ¿ves? Entonces, ya me confronté con una y otra vez que pues, siempre dejas la ventana cerrada después de que te bañes. Y a mí no me gusta entrar cuando está así, pues yo voy y hago ciertas cuestiones que ni me están denigrando, que ni significa una tarea adicional a la que habitualmente yo tengo que hacer en casa, y no me estoy poniendo en conflicto contigo, ni me quedo con ese resentimiento, ni con ese enojo, ni me voy rumiando, este nunca saca la toalla y nunca hace. No, pero me anticipé. Pero yo digo, al final todo tiene un límite, ¿no? Y claro, digo, no me quiero extender más en el tema, pero este tema de cambiar de conducta, ¿no? Puede transformarse en un tema de indiferencia, ¿no? Es decir, ya me da igual lo que haga, ¿no? Entonces, es algo muy distinto. ¿Cuándo se llegaría este de ya no me importa? Ya sé que se hace lo mismo. Ni siquiera estoy asumiendo, ¿ven? Me resigno. Es así ya. Ya para qué hago, ¿no? Mi pareja es un borracho, entonces todas las noches llega borracho y me insulta y trae a sus amigos y tiene conductas sexuales inapropiadas porque pues a lo mejor él quiere y yo no. ¿Me explico? Sí, claro. No es me resigno a la situación. Primero vamos a procurar generar acuerdos. Yo te digo, oye, fíjate que esta circunstancia, Gerardo, a mí me incomoda, a mí me gustaría X cosa. Y tú me dices, en esta escucha asertiva, me dices, oye, pues sí, no me he dado cuenta de esto, no me había dado cuenta, es que fíjate, pues que yo así siempre funcioné en mi casa, no sé, algo por el estilo, ¿no? Y entonces vamos a generar acuerdos. ¿Qué te parece si yo hago esto, X circunstancia? Y entonces desde ahí puede surgir la disolución sana de la crisis, ¿me explico? Porque ya generamos acuerdo. A veces generamos acuerdos y no se cumplen y surge una nueva crisis porque yo me empecino en tratar de que tú asumas ese acuerdo que tú generaste. Si te das atrás también hay una relación de poder. Tú dijiste y tú acordaste, es más, aquí en este papelito tú y yo lo acordamos y lo firmamos en tal fecha, porque a veces se vale hacer una listita en casa, ¿no? De estas circunstancias, pero entonces surge una nueva crisis. Yo me refiero a que cuando la crisis es constante por una circunstancia que no significa transgresión real, simplemente es algo que a mí me incomoda, no me gusta, pues lo puedo empezar a asumir yo. ¿Me explico? Porque en realidad la molestia es mía, no hay una transgresión en ningún sentido, no me está faltando al respeto, no me está violentando ni física, ni emocional, ni sexual, ni económicamente, simplemente es algo que no me gusta de lo cotidiano, ¿me explico? Yo me refiero precisamente a este tipo de situaciones. Yo genero un cambio de conducta, y si fuera una circunstancia crítica de violencia, por ejemplo, es complicado. Yo creo que daría para un tema completo, porque sí es bien complicado trabajar lo que ya es violencia intrafamiliar. Aquí ya los acuerdos no van a funcionar. Cuando ya hay una circunstancia de un violentador o de varios violentadores en casa, porque a veces generamos una situación de codependencia en la violencia, en casa, es complicado, pero hablamos de lo cotidiano, de lo que puede vivir una familia común en este sentido en la pandemia. El llegar a acuerdos es importante, y si el acuerdo no se cumple, es yo qué voy a hacer, porque ya
me pongo en esa hipótesis. Y si Gerardo nunca hace esto que llegamos como acuerdo, yo siempre voy a estar en malestar, siempre voy a vivir enojado porque tiene esta conducta, yo voy a Claro, tener un cambio de conducta. O es, pues ya sé, entonces me anticipo y voy a abro la ventana para cuando yo entre ya esté afuera, o te aviso, oye Gerardo, ¿qué crees? Se te olvidó abrir la ventana, ¿me ayudarías? O sacaste tu toalla. En la forma en que yo te hago ciertas preguntas o te invito a que hagas aquello que fue el acuerdo, ¿me explico? No sí, desde el controlarte, no desde que te sometas, sino en que solo es un recordatorio de que tú y yo generamos un acuerdo, mi tono de voz, mi mirada, es decir, mi lenguaje no verbal, también va a ser bien importante. No es lo mismo decirte, oye, otra vez dejaste la toalla y ahí no abriste la ventana, decirte, oye, ¿me ayudas a abrir la ventana? ¿O ya terminaste de bañarte? Me vas a decir, sí. ¿Le podrías abrir la ventana, porfa? Y creo que es muy sí, distinto. es diferente. Es Entonces, diferente, sí, sí creo que a final todo se resume en el pedir, no, en el, ¿cómo es? Así, en el pedir está el dar, ¿no? O ajá, sea, que creo que a nadie le quita ser amable, condescendiente, empático, cariñoso, lo dijiste hace rato. A nadie le quita tratar de ser, vamos, tratar de mejorar la convivencia por el beneficio de todos los demás, ¿no? Sé que es muy difícil. seamos, ¿Eh? seamos compasivos, seamos Ah, compasivos. Es esa es decir, la palabra. tratémonos con respeto, tratémonos con amor. Fíjate que Yo siempre digo, es como, cómo me gustaría que me hablaran a mí. A lo mejor a ti, Gerardo, no te enseñaron a ser cariñoso, no, pues entonces a lo mejor a mí sí me lo enseñaron, entonces yo te comparto algo de esto, ¿no? Y claro, empiezo a propiciar una comunicación afectiva, efectiva, una comunicación adaptativa, es decir, asertiva, perdón, antes de adaptativa es asertiva, preservo mi derecho, pero no violento tu derecho, ¿me explico? sí, Sí, sí es complicado, es un ejercicio complicado, por supuesto que sí, porque implica a veces romper con toda la inercia de la educación que tenemos, con la inercia de las dinámicas familiares de arraigo, ¿ves? De yo lo aprendí a vivir así en casa y como lo aprendí a vivir así, pues es lo asumo que es correcto. lo correcto. Y no es así. Tenemos que tener esta disposición a poder abrir los ojos, abrir la mente, abrir el alma, abrir la parte inclusive espiritual, de que hay formas distintas de hacer las cosas. No siempre Sí, tengo la razón. Es una forma más, la que yo hago, pues a mí me gusta y creo que es la mejor, pero abrirme a que también hay N número más de formas de hacer las cosas, ¿me explico? claro. La mía Sí, es una, totalmente. y a mí me ha servido, ¿no? Entonces seamos tanto eh, compasivos con el otro, pero también con nosotros mismos. Ay, Leamos. Una de las partes que yo quería hacer énfasis en esta charla es aprendamos a reconocernos primero a nosotros mismos. En la resolución del conflicto, si no estoy consciente de mi emoción, de mi sentimiento, de mi idiosincrasia, de mi pensamiento, no voy a poder resolver de una manera adecuada el conflicto porque no voy a validar al otro y no voy a claro. poder ver con compasión a ese otro freudiano, a esa otra persona que está allá afuera, no lo voy a poder hacer, ¿ves? Entonces, el ejercicio más importante que yo quisiera que las personas que están viéndonos, ahí está Ari, ahí está mi sobrina hermosa también, besos a Ari y a mi sobrina hermosa que están ahí, es, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué estoy pensando yo? ¿No? Sí, Primero, poder estar consciente de mi emoción porque desde ella tengo oportunidad de empezar a pulirla, empezar a modificarla y voy a tener una mejor disposición, una mejor voluntad para hablar con la otra persona, para escucharla. Se vale, como ya decía, yo ya me di cuenta en esta introspección y estos ejercicios que yo he hecho en las discusiones, en la resolución del conflicto, ya me di cuenta que no es buen momento para mí hablar cuando estoy enojado. Ya sé que en automático surge en mí el enojo, entonces te digo, oye Gerardo, ahí hablamos del límite, ¿ves? O de los acuerdos. Oye Gerardo, mira, yo te propongo una cosa. Yo ya me di cuenta que yo me enojo demasiado cuando hablamos tal temática. Te pido que en este momento no la abordemos, ¿vale? No desde la evitación te das cuenta, dame chance de que yo pueda trabajar esta emoción que es en mí, ni siquiera te estoy culpando, te das cuenta, es que tú me hiciste enojar. No, 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 yo ya me di cuenta que este tema a mí me enoja, yo me enojo con este tema, ¿ves? Te sí, pido tiempo fuera, para yo poder trabajar con este enojo, tranquilizarme, vaciarlo como lo tenga que vaciar y en otro momento tú y yo nos sentamos a charlar. ¿Qué te parece si, mira, mañana charlamos? ¿No? No estoy evitando, simplemente estoy
evitación, ¿no? Postergamos, pero no desde la evitación, insisto. O es, ¿sabes qué, Gerardo? Sí vamos a platicar, pero mira, yo me estoy sintiendo intimidado por ti, ¿no? Porque te noto, yo siento que me incomoda el tono de voz que estás empleando, mira, estoy observando que estás manoteando mucho, etcétera, etcétera. Entonces, mira, te invito a que nos sentemos o rompemos el ambiente. En este momento no se puede romper tan fácilmente el ambiente. Se refiere a no charlemos en casa si somos pareja, a lo mejor. Vamos a darnos un tiempo tú y yo para irnos a tomar un café y vamos a un lugar público y charlamos, ¿no? Ahorita no podemos, pero a lo mejor espérate, no vamos a discutir aquí en la sala porque además están los hijos. Espérate y nos vamos a lo mejor a la recámara a charlar. ¿Me explico? Es poder tener esta conciencia propia de mis emociones para eh, evitar, evitar que la crisis crezca mucho más por mi emoción, la que yo ya distinguí, ¿vale? No es por el otro. A ver, estás muy enojado, que también a veces se vale, oye, mira, te estoy notando así, yo te invitaría a hacer esta circunstancia, ¿ves? Sí. Entonces, creo que vale mucho la pena tener un punto de... ¿Cómo lo puedo decir? Mi mamá decía que no había nada como la aceptación, ¿no? Que creo que va mucho de la mano con lo último que dijiste. Aceptar a la persona, vamos a asumir en un entorno que no está en el límite machista ni en el límite agresivo, simplemente tienes conductas, defectos de carácter, etcétera, etcétera. Y dependiendo de qué tanto aceptes a esa persona, es qué tan fácil va a ser que puedas convivir con esa persona. Porque la persona probablemente va a cambiar hasta que él decida cambiar, hasta que él quiera cambiar. Pero por otro lado, no va a cambiar si no acepta que necesita cambiar. Entonces, mientras tanto, tú a lo mejor puedes sobrellevar la relación aceptando que la persona es de cierta manera, ¿no? Y ese rato decías algo respecto de la compasión. Digo, no puedo dejar de hablar de la Biblia, porque al final de cuentas, pues Retorno intenta ser una iglesia, pero justamente la Biblia habla acerca de tratar a las personas como queremos que seamos tratados nosotros, ¿no? Y también habla del concepto de la misericordia. La misericordia en general, la mayoría de las personas lo entendemos casi como tener lástima, ¿no? Es que tenle misericordia. Y entonces la gente dice, ay, es lástima, ¿no? Y no, justamente es eso, es esa empatía, es esa compasión que tú mencionas, ¿no? Pero bueno, Isra, no quisiera interrumpir el tema, la verdad es que se nos fue volando el tiempo. Ya salieron varios temas para siguientes transmisiones, el tema de la violencia pasiva, que por ahí preguntaba Elizabeth Ramos cuál es la agresión pasiva. Hay que hablar de eso más adelante. Es un tema importante a tratar que ahorita no lo vamos a, por supuesto, ni siquiera alcanzar a tocar. Lo ponemos, por supuesto. Hay que aclarar eso. También está el tema de la aceptación, que justo lo último que decíamos. Tú sabes, ahorita en Retorno estamos haciendo una serie de transmisiones que le llamé Reescribe tu vida, o las 7 decisiones más importantes en tu vida. Y una de esas decisiones justamente es la aceptación. Ya hablamos del conocimiento, obviamente el conocimiento de Dios, ¿no? Decido conocer a Dios. Ya hablamos el domingo pasado de acepto el perdón, ¿no? Perdonarme y perdonar a los demás. Y este domingo estaremos hablando justamente de la aceptación, ¿no? Hasta parece que fue como anuncio. Pero obviamente es la aceptación desde el punto de vista bíblico, ¿no? Pero sí me gustaría que en la siguiente reunión que tuviéramos habláramos ya más desde el punto de vista más práctico, ¿no? O sea, acepto a la persona, acepto que puede ser agresiva o no, y quizás podamos incluir este tema de la violencia pasiva, ¿no? O la agresión pasiva. Y bueno, pues pues ya por último agradecerte. Muchas gracias de veras por el tiempo que te tomas para hacer estas transmisiones. De verdad, muchas gracias porque a mí me ayuda mucho hablar contigo. Tengo terapia y no pago. No es cierto. Pero pero a los que nos están viendo, de verdad, si necesitan platicar con alguien, si necesitan ahondar en un tema particular en sus vidas, quieren empezar a hacer cambios importantes en sus vidas, es importante que lo hablen con alguien, ¿no? Israel creo que puede ser la persona indicada que les ayude a empezar a resolver esos temas que todos tenemos, ¿no?
o los puede dirigir Israel con alguien que él considere que puede ayudar su problema específicamente, ¿no? Con gusto. Israel, ¿quieres dar tus datos para que la gente te contacte? Sí, sí, les doy mi número celular. Ahorita no estoy dando consultas presenciales por obvias razones, pero lo podemos hacer en línea. Les doy mi número 5523-09-7555. Lo repito, 5523-09-7555. Y mi correo electrónico es mi nombre, todo con minúsculas y seguido, Israel Ortiz, galán, @yahoo.com.mx. Pues muy bien, Isra. Muy bien, muchas gracias otra vez Con por el todo tiempo. gusto. No podemos decir qué fecha exactamente será la siguiente transmisión, pero pues la anterior fue hace un mes, entonces ya se pasó muy rápido. Tratemos de hacerlo más seguido, pero estaremos poniendo la fecha concreta ya más adelante para tener estas platiquitas. Y por favor, díganos qué temas quieren que tratemos con Isra para que le demos tiempo de prepararlos y podamos platicarlos más a gusto, y ustedes también contribuyen con sus preguntas y no dejen de seguirnos. Ay, sí. Pues muchas gracias a todos. De verdad fue un gusto tenerlos a todos aquí en esta transmisión. Los que sigan a Retorno, nos vemos el siguiente domingo. Pero si no nos siguen, sigan a Israel en sus redes. Oye, Israel, ¿tú tienes redes sociales? Sí, sí, por ahí posteo después otra página que tenemos que es Acupunturalmente. Esa la tengo con mi pareja, que es Ari. Ella es acupunturista y fisioterapeuta, y juntos tenemos una página que así se llama Acupunturalmente, en donde van a poder encontrar contenidos, de las dos disciplinas, ¿no? De las dos ciencias, que es la psicoterapia y la acupuntura y la fisioterapia. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden encontrar. Va, perfecto. Igual, como tú decías, si no van a seguir la página de Retorno por la situación que sea, que bueno, pues tienen libertad de seguir o no, igual acupunturalmente, como sea, propónganos temas, y desde acupunturalmente también los podemos tratar, ¿no? Porque va a haber temáticas que a lo mejor va a ser difícil anclarlas o relacionarlas conforme tú vienes trabajando con la iglesia en línea, ¿no? Entonces, hay algunas temáticas o algunos aspectos que a lo mejor los podemos tratar desde aquel otro lugar. Claro, y viceversa. Claro. Sí, por supuesto, sí, eso Se trata de que nos nutramos mutuamente. Eso creo que sería bastante práctico y a lo mejor hasta más eficiente también. Va, perfecto. Pues ahora sí, despídete, Isra. Muchas gracias Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto. Cuenta conmigo en este lugar que tú estás generando. Y bueno, mi reconocimiento para ti también, porque hacer lo que estás haciendo implica muchísimo trabajo. Entonces, yo te felicito por la entereza. Ya son años que tú te vienes preparando para hacer algo así. Yo lo sé y te lo reconozco. No es fácil, además, ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos en nuestra vida personal. Para mí tú siempre has sido un ejemplo en este sentido, ¿no? Como cualquier ser humano, a veces cuesta trabajo, yo lo sé, pero siempre te he reconocido esto, y no sé si alguna vez lo he hecho frente a frente, pero sí lo he hecho, pero bueno, lo vuelvo a hacer nuevamente. La coherencia que le estás dando a tu vida, ¿no? Que no es fácil, insisto. Es bien fácil alejarse del camino, y tú que estás trabajando en la iglesia, es facilísimo alejarse. Es lo más sencillo, sí, ¿no? Cuando una iglesia o una forma de llevar una vida recta se antepone a los intereses más humanos, que son normales, sí. Es complicado a veces, y el alejarnos es fácil, pero yo te reconozco mucho a ti este trabajo que vienes haciendo desde hace años, preparándote primero desde la parte espiritual, obviamente en lo intelectual, en lo profesional, en tu matrimonio. Es un trabajo mutuo, es un trabajo tuyo, es un trabajo de tu esposa, que los lleva a este sobre crecimiento, que no es de aguantarte, mano, porque sí. no es cierto. Yo creo que es un trabajo mutuo, y te reconozco mucho esto. Yo te agradezco de verdad, porque eres coherente también con lo que haces. Yo siempre me he acercado a ti, y nos hemos acercado en muchos momentos que hemos vivido crisis mutuas, más yo que tú,
me he No te acercado a creas, ti, Isra. y yo te agradezco toda esta escucha, siempre tu hombro para llorar o tu oído para escucharme. Tu consejo siempre ha sido no el consejo que yo esperaría tener de otros amigos, y como tú y yo nos decimos como hermanos, a veces ni de mi hermano puedo escuchar ese consejo porque creo que nos acercamos a alguien, ya sabemos qué tipo de consejo nos va a dar, ¿no? Es, no, mira, haz esto, manda la fregada, tal cosa, no, no, no. Desde Sí, esta cultura que traemos impregnada, yo siempre he encontrado en ti las palabras que no quiero oír, pero que necesito escuchar, ¿ves? Como en la terapia, me pasa un poco como nos pasa en la terapia. Entonces te agradezco siempre esta compañía tan afectiva, tan amorosa, tan cálida, tan compasiva, tan, tan, tan muchas gracias, equilibrada en Isra. muchos sentidos, y esto que estás haciendo yo sé que va a rendir su fruto, porque no es una ocurrencia que se le dio a Gerardo en la pandemia de hacer una iglesia en línea, no, 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 es algo que viene trabajando desde hace muchos años, y de verdad estar haciendo algo como lo que tú estás haciendo implica mucho trabajo Muchas y un gran gracias. esfuerzo, una gran conciencia de ti mismo, de tu vida, y yo te felicito por este trabajo que estás haciendo, y a las personas que te empiezan a seguir, que a lo mejor ahorita pueden ser poquitas, yo sé que después van a ser muchas porque van a encontrar un lugar en donde poder acercarse a Dios, donde poder hablar de sus emociones sin ser juzgados, sin decir, no, tienes que hacer esto, sin un dogma se llaman, si estoy mal me dices, Sin sin una religión. religiosidad exactamente, Ujú. sino creo que van a encontrar un lugar donde poder nutrir su espiritualidad. Todos somos seres espirituales, no todos somos seres religiosos, pero aquí es donde van a poder encontrar ese alimento para la espiritualidad, como cada quien conciba Claro, su espiritualidad. sí. Muchas gracias de veras por todo lo que me dices. De verdad, muchas gracias. Yo creo que vamos a hacer algo muy bueno juntos y va a dar mucho fruto, como dices. De Por verdad. supuesto. Bueno, ya nos tenemos que ir porque ya nos tardamos muchísimo. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Isra, ahora sí. Y Gracias. nos estamos viendo, te les digo, el domingo. Si alguien quiere seguirnos, el domingo a las 11 de la mañana. Y si no, pues, vamos a estar siguiendo con estas publicaciones con Israel también, para que también lo puedan seguir a él. Y bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Vale, pues hasta luego. Adiós. Bye.